Escuelas IADE presenta Curso de Instalaciones Sanitarias. Ahora nos vamos a dedicar a determinar algunos elementos de índole sanitario que se deben intercalar en toda instalación, y en particular vamos a referirnos al uso de la cisterna o tanque de water o inodoro. Este es un elemento indispensable en una instalación sanitaria, ya que debido a esta, nosotros podemos arrastrar las materias orgánicas depositadas en los diferentes aparatos, en particular en el inodoro o water, y nos permite hacer que el sistema funcione adecuadamente, alejando los residuos húmedos, o sea, los residuos orgánicos, lo más rápido de la vivienda que sea posible. La mayor parte de las cisternas o tanques son de funcionamiento por arrastre. Eso quiere decir que, dada la ubicación, alguna de ellas con determinada altura sobre el nivel máximo del inodoro o water, hace que el agua al caer empuje los elementos que allí se depositan, y a través de esta fuerza de caída del agua son arrastrados hacia el interior de la cañería. Existen cisternas de diferentes capacidades, de diferentes modelos, con diferentes sistemas mecánicos y con diferentes materiales. En cuanto a los materiales, podemos citar los más tradicionales, que son fibrocemento. Luego tenemos también cisternas de losa, que son más conocidas como cisternas mochila o mochileras. Van ubicadas junto con el inodoro o water. Tenemos también de PVC, recientemente incorporadas, y también tenemos de fibra de vidrio. Así también todavía encontramos instaladas algunas antiguas de hierro fundido. Característica de este tipo de cisterna es la ubicación tremendamente elevada de las mismas. Es decir, que más allá de los materiales o de las carcasas, de las diferentes carcasas o cuerpos de las cisternas y los diferentes materiales, los sistemas de descarga son similares entre ellos, variando algún elemento en particular o directamente los materiales que componen el sistema mecánico. Básicamente encontramos cisternas íntegramente metálicas y otras mixtas con partes metálicas y partes plásticas, y otras directamente en partes netamente plásticas, como es la cisterna de mochila. Vamos a comenzar ahora explicando las distintas partes que componen la cisterna exterior. Estas van ubicadas por fuera del revestimiento, teniendo la ventaja de su fácil manipulación, y en particular de un sistema tradicional, arrancando por la parte de entrada de agua con su conexión externa con una rosca macho y su entrada al grifo, donde por dentro aparece un émbolo que va circulando hacia adelante o hacia atrás, haciendo que el pase de agua esté abierto si es que hay ingreso de agua, o directamente corrido hacia atrás, corta el mismo. Para ello existe un brazo de flotador que va conectado directamente con el mismo por medio de un prisionero, y en su extremo lo que vamos a encontrar es directamente el flotador, el cual asciende y desciende dependiendo del nivel de agua. Con respecto a la parte de descarga, lo que vamos a encontrar en este caso es un pulsador que asciende y desciende, una varilla que se denomina varilla de tiro. Vamos a encontrar lo que se denomina el eje de pera, donde la pera, que es el elemento que secciona el pasaje de agua hacia la descarga, asciende y desciende en función de que la varilla se levante o se baje. Luego lo que vamos a tener es un caño de rebalse o un caño de desborde,
Si llegado el momento existe algún nivel que no esté determinado de altura máxima del nivel de agua, la cisterna no va a desbordar, sino que va a desbordar por medio de este caño, el cual se encuentra conectado en su parte más baja con lo que se denomina el botador. Así que de este modo nosotros lo que vemos son las diferentes partes que iremos desarrollando a continuación, fundamentalmente con el armado y con la solución de algunos problemas inherentes. También vamos a destacar, y está a la vista de ustedes, el recubrimiento interno que tienen con hidrófugo, de manera de hacer que la cisterna sea totalmente impermeable y que no haya ningún tipo de absorción. Vamos a comenzar ahora desarrollando el desarme del sistema mecánico de una cisterna, y en particular tomamos una cisterna exterior, para lo cual tenemos las piezas ya un poco sueltas, de manera de poder acelerar el mecanismo y la operación. Lo primero que vamos a hacer es retirar el prisionero que sujeta al grifo del brazo del flotador. Vamos a quitar el brazo del flotador. Luego lo que vamos a realizar es, por medio de un empuje nada más, retirar el caño silenciador por medio de una llave adecuada. Lo que vamos a hacer es comenzar a desarmar la media unión que realiza la junta del grifo de entrada. Posteriormente vamos a proceder a desarmar el sistema de descarga, para lo cual el eje, lo que vamos a hacer es enderezar de manera de nosotros poder desprender esta varilla de tiro del pulsador de descarga. A su vez, el pulsador de descarga se eliminará o se quitará quitando sus tuercas y empujando hacia afuera, para lo cual esta parte ya está también concluida. A continuación vamos a desarmar todo el sistema, para lo cual comenzaremos con el botador, el cual se desarma por medio de una llave, para lo cual vemos que el precinto del mismo no solamente se encuentra colocado a presión, sino que también lleva un sellamiento hecho con hidrófugo, de manera de hacerlo totalmente impermeable y que no pierda. Tiramos hacia arriba y lo que logramos es desarmar el cuerpo íntegro de la descarga, y con estos pasos el sistema íntegro se encuentra cubierto. Vamos a continuación a desarrollar parte por parte cada uno de los elementos que lo componen, su función y el arreglo de los posibles inconvenientes que pudieran ocasionarse. Con respecto al sistema de ingreso del agua, estamos viendo las diferentes partes que nosotros hemos desarmado. Vamos a comenzar primero por el elemento o la pieza de entrada. Nosotros le denominábamos grifo, el cual ya sabíamos que contaba con una rosca macho y una media tuerca, que es la que ajusta sobre la cisterna, e interiormente, y al igual que todos los grifos, aparece un émbolo con su junta de goma. Nosotros, si vemos dentro del grifo, vamos a notar la pequeña sección de entrada de agua con la cual se cuenta. Este émbolo que corre dentro del grifo, a partir
del brazo del flotador, que lo hace ir hacia adelante y hacia atrás, hace que se abra el pase de agua o directamente que se cierre. A su vez, también lo que contamos a la salida es con una sección circular en todas las cisternas, la cual nos permite que por medio de un caño de 9 milímetros, por ejemplo, nosotros podamos a presión directamente incluirlo sobre el grifo, lo cual nos permite obtener un silenciador. De esta manera el ingreso de agua no se produce por precipitación sobre el líquido, lo cual ocasiona ruidos, y fundamentalmente en un sistema cerrado como en una cisterna, que oficia como caja de resonancia, se hace mayor. En este caso, nosotros lo que hacemos es entrar el agua por debajo del nivel de la misma, para de este modo no ejecutarse ningún tipo de ruido molesto. Con respecto al brazo, vamos a decir que los brazos son todos desarmables, de la bocha o del flotador. Si bien existe un elemento roscado sobre la misma, como nosotros lo podemos ver, este elemento roscado no requiere de ningún tipo de empaquetadura, ya que el cuerpo del flotador es totalmente hermético e independiente a la parte de conexión. Solamente será en el caso, por ejemplo, que se pueda desgastar o directamente que se pueda romper con el paso del tiempo, que pueda llegar a entrar agua, pero solamente por esa causa y no directamente porque la junta de conexión no está sellada. Vamos a ver algún inconveniente que pudiera surgir a partir de este mecanismo. Fundamentalmente nosotros vamos a tomar en cuenta uno de ellos en particular, que es cuando el ingreso de agua es muy insuficiente o cuando no ingresa agua. Lo primero que tenemos que tomar en consideración en la sección reducida del grifo, en su interior, lo cual hace que muchas veces, a partir de la instalación o de instalaciones nuevas o a veces instalaciones viejas, y con el corrimiento de algunos de los elementos que se desprenden de la cañería, pueden acceder hacia este sector de la cisterna obturándolo en su sección. La manera de poder quitar esos elementos es que sin cortar el agua y trabajando a presión nosotros podamos desarmar el grifo previo quitado de la varilla del brazo del flotador y el flotador mismo, poder pasar un alambre hacia adentro de manera de lograr la desobstrucción. En otro sentido, si lo que tenemos nosotros es un goteo permanente, la función puede estar dada, o ese desperfecto puede estar dado por el desgaste del propio grifo. Este grifo corresponde a una junta totalmente sintética que con el tiempo y el paso del agua permanente hace que la goma se vaya resecando y se vaya pudriendo. Esto llega a un momento que ya no permite ejecutar el corte hermético de la entrada de agua y origina ese goteo incesante. Otro de los inconvenientes que se pueden presentar también a partir del ingreso permanente de agua es directamente que el flotador no esté en condiciones. Nosotros recién explicábamos que el flotador, al estar permanentemente en suspensión de agua, esta agua origina un desgaste a través del ataque de sus diferentes minerales que la componen, un desgaste que pueden desgastar a los elementos de flotación y hacen que puedan tener algún tipo de inconvenientes y alguna filtración. Al no funcionar el flotador, que es el elemento que nos permite levantar el brazo, correr el émbolo y hacer que se selle la entrada de agua, obviamente vamos a tener un ingreso ilimitado con un gasto considerable y un corrimiento o escurrimiento en el water o inodoro por medio del caño de rebalse de forma permanente. Será en ese caso necesario comprar un flotador nuevo, desenroscarlo del brazo que lo soporta y con eso solucionamos el inconveniente. Otra de las situaciones que se pueden presentar es
con respecto al nivel del agua dentro de la cisterna. Los niveles de agua son regulados por los fabricantes, pero a veces el inconveniente se da que a través del sistema mecánico el nivel de agua que es demasiado excesivo como queda y hace que el caño de rebalse tenga también que funcionar, ya que el flotador corta en una posición demasiado alta. Para ello nosotros tendríamos que solucionar haciendo descender el nivel de flotación del mismo, de manera que el agua pudiera llegar a algún nivel más bajo. Eso lo logramos trabajando con el brazo del flotador y haciéndolo curvar en su parte posterior, o sea, la más lejana al eje donde se ubica el émbolo, de tal modo que el eje siga siendo el mismo, pero los otros, al curvar el caño hacia abajo, el flotador se va a ubicar bastante por debajo del nivel anteriormente mencionado. El corte se va a efectuar igual, pero se va a realizar con un nivel de agua mucho menor. Para ello, en los casos donde tenemos varilla metálica hay que tener mucho cuidado cuando la varilla es en una sección plana, porque se puede quebrar si nosotros hacemos una fuerza despareja. Convendrá en ese caso poder apoyar el brazo en algún borde de alguna mesa y por medio de golpes realizados con el martillo del centro de la varilla y hacia afuera, poder ir haciendo que el mismo se vaya curvando. Procederemos ahora al armado de este cuerpo íntegro, empezando por la varilla del flotador contra el mismo. Luego lo que vamos a realizar es colocar el émbolo de modo que su parte abierta se encuentre sobre la parte baja también abierta. Por aquí es donde nos va a pasar el eje de la varilla, haciendo coincidir. Lo que vamos a hacer es colocar el brazo, haciendo coincidir la perforación del grifo con la perforación misma del brazo del flotador, de modo de poder hacer que el prisionero lo atraviese. Finalmente lo que hacemos es colocar el silenciador y luego lo que quedará es ubicar este cuerpo dentro de la cisterna, hacer pasar por la cisterna y por su perforación de entrada y finalmente colocar su media unión, de modo de que la conexión quede totalmente hermética. En este caso de cisternas exteriores, nosotros vamos a realizar la conexión desde la toma y hacia el grifo por su parte exterior. A continuación vamos a referirnos a el sistema de descarga de la cisterna y algunos de los elementos que la componen. En particular, lo que vamos a ir observando por sectores es el funcionamiento de cada una de esas partes y cómo pueden llegar a solucionarse esos inconvenientes. Si surgen algún tipo de inconveniente, cómo podrían llegar a solucionarse. En principio, este es el armado de un cuerpo de descarga, donde nosotros vamos a tener la varilla de tiro, donde vamos a tener la varilla o eje de pera, el doble eje por donde corre la varilla de descarga, la pera misma, el botador y este elemento que se denomina caño de rebalse. El funcionamiento es muy simple a partir del enganche que se hace de la varija sobre el pulsador. El cuerpo de pera asciende, permite la descarga o el ingreso de agua por la parte más baja, o sea, por el botador, hasta que se produce una succión sobre la pera que la arrastra hacia abajo con presión, haciendo que caiga en el mismo botador, sellando el paso de agua. En principio, el caño de rebalse es un caño de tope dentro de la cisterna.
Todas las cisternas cuentan con un caño de rebalse, el cual permite que, si llegado el momento y por algún inconveniente del sistema mecánico hay un ingreso permanente de agua, este caño absorbe el agua, que sobrepasa los niveles obviamente determinados, y hace que descargue a través del tubo, el cual se conecta sobre el mismo botador, permitiendo que esto corra por el caño de descarga y termine cayendo sobre el inodoro water, o sea que evita fundamentalmente que exista un desborde dentro de la cisterna. Junto con el caño de rebalse existe también lo que es la doble guía o doble eje de pera. Esto simplemente es una pieza la cual se encuentra atornillada al mismo caño y por la cual corre el eje de la pera. La ubicación de este doble eje va a estar en coincidencia con el eje o el eje del botador, el cual va a indicar la dirección hacia donde corre la pera, permitiendo que el centro mismo sea coincidente con el caño botador y que la pera, cuando descienda, caiga sobre el centro del mismo. Este va a ser, dijimos, el eje de pera y la varilla de tiro. Otro de los inconvenientes muy tradicionales es la pérdida o el goteo en el inodoro o water de determinada cantidad de agua. Las razones pueden ser varias. Una puede ser a partir de lo que hablábamos recién, el caño de rebalse, o sea, no existe un corte de agua dentro de la cisterna, que puede ser porque el émbolo es imperfecto o directamente el flotador se encuentra pinchado o roto. Eso hace que no haya corte de agua. Y el caño de rebalse absorbe agua y la traslada hacia el botador y escurriendo hacia el inodoro. La otra posibilidad y la más común es la del desgaste de la pera. La pera está construida con caucho, o sea, con goma, y una carcasa plástica, plástico rígido. Durante el uso, durante el tiempo de estar esta pera sumergida en contacto con el agua, se va resecando y desgastando. Esto hace que, llegado el momento, el cierre no sea hermético y que tengamos necesidad de reemplazar la pera. Este tipo de pera para cisterna exterior tiene pera con pase de rosca. Nosotros, girando solamente el eje de la pera con un puntero que es totalmente roscado, nos va a permitir desarmar el conjunto, la pieza, y poder reemplazar la pera por una nueva. Esta pera se consigue en cualquier tipo de ferretería, son de uso común y lo único que cuenta es que su pase es un pase roscado. Siempre es importante que tanto para la colocación de la pera en este tipo de cisterna como para quitar la pera, cuando nosotros tengamos que realizar esos pasos, suponiendo que sea para la colocación y vamos a hacerla en posición vertical o como tendría que ser, lo que vamos a tener que realizar es hacerlo con el hilo guía, pasar el eje de pera, y lo que vamos a tratar de hacer es tratar de llegar hacia abajo y empujando y agarrando de la parte superior de la horquilla del eje de la pera, tanto sea para roscar como en el caso que estamos viendo, como para desenroscar. Siempre debemos presionar hacia abajo para tratar de que la misma pera nos haga de pivot o de punto fijo, de manera de poder desenroscar. No es necesario tener que levantar y tener que sostener la horquilla de la guía y desenroscar con la otra mano para abajo. Muchas veces se hace inconveniente porque los espacios fundamentalmente en las cisternas son sumamente limitados, reducidos. Otro de los inconvenientes que se pueden presentar es la filtración de agua de la cisterna hacia afuera.
Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una puede ser el desgaste del botador o el sellado o la junta de goma, produciendo algún tipo de pérdida o de gotera, para lo cual será necesario en estos casos, como ya lo hemos visto al inicio de esta secuencia, desarmar íntegramente el botador, revisar sus juntas, su junta de goma y su sellado, y en todo caso reforzar. Suponiendo de que directamente la pieza en general del botador tuviera algún inconveniente como rajaduras, por ejemplo, o rotura, habrá que realizar el cambio del mismo, para lo cual se tratará de contactar o tratar de ubicar un botador que sea idéntico al utilizado para este tipo de cisterna. Es importante destacar fundamentalmente para el armado del agua corriente con respecto a la ubicación de la alimentación de la cisterna, que en este caso nosotros tenemos ubicada la entrada sobre el sector izquierdo de la cisterna, lo cual hace que exista la posibilidad en algunos casos de que nosotros podamos ubicar, tanto sea hacia un lado como hacia otro, la entrada de agua, dada la ubicación o en relación a la propia entrada de agua. Esta cisterna, por ejemplo, cuenta con otra perforación, la cual se encuentra protegida con un tapón, la cual nos permite realizar el cambio de ubicación de la entrada en función de la alimentación de la misma. Otro de los tipos de cisterna que podemos encontrar es la cisterna de palanca, en particular la que estamos viendo hasta hace poco tiempo en uso. Son muy tradicionales, con la diferencia de lo que hemos visto anteriormente, las de pulsador con el botonero al centro y de frente. Esta en particular tiene palanca, para lo cual el sistema, el funcionamiento es exactamente el mismo, con la diferencia de que vamos a incluir lo que es la palanca de tiro dentro del sistema, y cumple la misma función que el botón pulsador. El sistema internamente es exactamente igual que el visto para la cisterna anterior, y los problemas, los inconvenientes que se originan son exactamente iguales y tienen la misma solución. La diferencia que podemos encontrar entre la cisterna anterior con sistema mecánico plástico y esta con sistema mecánico metálico, en particular de bronce el botador, hace que nosotros, por ejemplo, podamos unirnos a la misma cañería por medio de una cañería de plomo de 32 milímetros. Como nosotros hemos visto anteriormente, esto corresponde a una soldadura con estaño sobre el cuerpo de la saliente de la media tuerca, lo cual permite que el sellado sea totalmente hermético y que no exista ningún tipo de pérdida sobre el sector de la descarga. Otro de los tipos de cisternas que podemos encontrar nosotros son las cisternas embutir. Estas cisternas tienen la característica que no quedan expuestas al medio y su colocación se encuentra dada dentro de los muros. Generalmente la sección, bastante reducida en cuanto a su espesor, hace que sea un poco inconveniente su manipulación. Si a eso le sumamos el sector de la tapa, donde existe el botón pulsador, donde está el pulsador de la misma manera que lo habíamos visto para la cisterna anterior y con exactamente el mismo mecanismo, cualquier inconveniente dentro de la misma va a hacer que nosotros tengamos que desarmar prácticamente todo su mecanismo,
en particular el flotador con su brazo y las varillas, para poder acceder a los sectores más bajos, como ser el espacio para el cambio de pera. Siempre conviene, para poder realizar el trabajo, untarse las manos y parte de los brazos, por lo menos hasta el codo, con detergente o alguna solución que sea lubricante, para poder deslizar el brazo hacia la parte más baja. La característica que puede existir en este tipo de cisternas es que la pera sea exactamente del mismo sistema que lo que hemos visto anteriormente, o sino que sea de varilla pasante. Para ello va a existir una varilla, solamente una, que va a atravesar la pera y va a pasar por el centro del botador, el cual cuenta con un eje, que una perforación, el alambre pasa por la perforación y corre por debajo del botador, haciendo que permanezca el eje en todo momento. Este tipo de cisternas no pueden ser colocadas en medianeras de vivienda, fundamentalmente porque tienen el inconveniente de que en épocas de invierno o con mucha humedad condensan muchísima agua en su parte superior, como lo hacen también las exteriores, pero las exteriores no acarrean inconveniente. En este caso sí las embutidas, porque trasladan pequeñas cantidades de humedad dentro de los muros, que generalmente se pueden trasladar a sectores linderos como colonia de hongos. Más allá de que no se instalen en medianeras, tampoco es conveniente que en los sectores posteriores o detrás del muro donde esté colocada una cisterna de embutir se puedan colocar placards cerrados, construidos en el mismo lugar, porque no permitiría que el sector fuera demasiado ventilado, y esa pequeña condensación trasladada, como decíamos recientemente, a los muros, puede hacer que dentro de esos sectores mal ventilados pueda producirse algún olor a encierro o a humedad. Estamos viendo en este momento una cisterna de las denominadas mochilas. Esta tiene una característica, que es parte del inodoro o water y va ubicada sobre el mismo, sin altura y con un funcionamiento similar, aunque difieren en algunos elementos de las cisternas tradicionales. Realizan el sistema de limpieza o de barrido de los elementos que se depositan en el aparato. A continuación vamos a ir desarrollando cada una de las partes, viendo su funcionamiento, composición y también inconvenientes que pueden acarrearse a partir de su mal funcionamiento. Estamos observando ya desarmadas las diferentes partes y piezas que componen la cisterna de mochila. En particular, como nosotros estamos observando, el sistema carece de cualquier elemento de tipo metálico. Todos sus elementos son totalmente sintéticos, y es importante destacar que toda la parte de juntas, ya sean las que se incluyen a presión o roscadas dentro de cada una de las partes que las componen, tienen que ser apretadas directamente a mano. No es necesario tener que realizar la tarea utilizando ningún tipo de herramienta, porque fundamentalmente todas las juntas de goma que van colocadas en los diferentes aparatos de diferentes partes y que son elementos de cierre, son de una junta de látex, la cual se estira. Es una goma bastante flexible y nos permite que el sellado, con una pequeña presión ejecutada por medio de algún aparato roscado, por ejemplo una media tuerca, de manera de no tener que incluir ningún tipo de aditivo o elemento para el sellado hermético de la junta. Nosotros a continuación vamos a ir
desglosando la cisterna por partes. Vamos a ir estudiando cada una de ellas, la función que cumple y los distintos elementos que la componen para finalmente realizar el armado de la cisterna, para poder aprender los diferentes pasos en cuanto a su instalación. Iniciamos el desarrollo de las diferentes partes con lo que es el pulsador o el botón de descarga. En particular, estos pulsadores, los que vamos a encontrar hoy en las cisternas de Buttir, son de sistemas de resortes. Cuentan con una media tuerca de ajuste y una junta elástica que son interiores, se colocan sobre el lado interior de la cisterna, y un prisionero que es el que nos va a permitir que nosotros luego coloquemos el brazo de la descarga para hacer de que cuando exista el empuje del pulsador, un tornillo interno también empuje el brazo, haciendo que éste se levante, manteniendo un punto fijo, el cual va a estar sostenido por el prisionero, y haciendo luego que el flapper, o lo que vendría a ser más conocido como la pera, pueda levantarse y permitir la descarga. En este cuerpo integrado lo que tenemos es todo el componente de la descarga. En este caso vamos a tener lo que correspondería a la parte del botador, con una junta también elástica que va a conectarse en el ajuste luego de la pieza sobre la losa de la cisterna. Este es el flapper que va a oficiar como la pera. Es totalmente desarmable sobre el cuerpo, cuenta con una junta de goma que va colocada directamente a presión dentro del mismo, y que es la que nos permite el sellado hermético. También en el eje por donde corre el flapper nosotros vamos a encontrar el caño de rebalse, que también va incorporado en este tipo de cisterna para evitar los desbordes a partir de un mal funcionamiento de la misma. El elemento que nosotros tenemos en la mano corresponde a la cinta de tiro. Nosotros habíamos visto que para las anteriores cisternas nosotros teníamos una varilla de tiro o un eje también de descarga, que en este caso es totalmente sintético. Lo que nosotros vamos a ver son distintas perforaciones, lo cual nos permite que sobre el precinto o el gancho que tiene en la parte superior nosotros podamos utilizar una u otra perforación para hacer que el largo de la descarga se pueda regular. También contamos con la media tuerca que va a roscar por la parte baja de la cisterna, la cual se va a encontrar incluida dentro de una junta elástica de goma. Esto es lo que nos va a permitir que la misma salida del botador a cual nos referíamos sea el mismo calce por medio de este embudo o de este sellado de goma, con la perforación que incluye el inodoro en donde se va a producir la descarga. Va a descansar como que fuera un asiento de goma sobre el ingreso de la descarga al inodoro o water. También incluimos el flotador con su brazo regulable, un precinto que es el que nos va a permitir realizar el eje, y luego lo que nosotros tenemos es una mariposa de ajuste. Esta mariposa permite que nosotros podamos regular la altura que querramos de flotador, lo cual nos va a determinar la altura de carga que nosotros vamos a contar en la cisterna. Sobre la altura que decidamos,
Vamos a apretar la mariposa y el movimiento que se origina será en función a la regulación que nosotros hemos hecho. Lo que estamos viendo es el elemento que incluye la entrada de agua para la cisterna tipo mochila. En particular hay que aclarar que la mayor parte de las cisternas que están circulando en el mercado tienen una entrada sobre su izquierda, lo cual es importante para poder determinar la ubicación de la entrada de agua en cuanto a su toma. En particular, lo que vamos a tener será la media tuerca y una junta elástica, la que va a sellar por el lado de abajo de la cisterna, un macho donde se va a incluir el elemento que va a conectar la red de abastecimiento con la cisterna, lo que se va a denominar, por ejemplo, colilla, y el agua circulará dentro de este caño internamente. Nosotros lo que podemos ver es que el diámetro de la cañería que se superpone por encima de la entrada tiene mayor diámetro que la misma. Esto debido a lo siguiente: el agua ingresa por este caño más fino hasta la parte superior. En su parte superior nosotros vamos a encontrar un dispositivo que se va a poder desarmar, el cual cuenta con un pequeño botón, que ese botón va a ir hacia arriba o hacia abajo, después veremos en función de qué, y vamos a contar con esta goma que vamos a quitar, goma de ajuste que vamos a quitar, la cual permite el ingreso del agua o de directamente el sellado de la misma. El circuito del agua a partir de la entrada por debajo, decíamos que incluirá el sector interno del caño, tendrá su salida por esta sección más chica, y a estar a presión y sellada la parte superior, el agua va a comenzar a incluirse por esta otra perforación que tenemos aquí al lado. Eso va a hacer que el agua circule nuevamente hacia abajo, pero por la parte exterior, en el espacio que va a quedar entre el caño de entrada y el caño de mayor diámetro, produciéndose la salida por estas pequeñas ranuras que se encuentran en la parte baja, haciendo que el mismo sistema oficie de silenciador, o sea que la entrada de agua no se produce por caídas de agua, sino que se produce en la parte más baja de la cisterna, debajo del nivel de los líquidos, para de ese modo evitar los molestos ruidos. Finalmente, lo que encontramos es los elementos que van a hacer que la cisterna mochilera se ajuste al inodoro water. Vamos a encontrar dos tornillos de rosca corrida, dos tirafondos, los cuales van a contar con una junta elástica, las cuales van a sellar para que no pase agua de la cisterna hacia el exterior, y vamos a contar para el ajuste por su parte más baja con una tuerca y una contratuerca para que el ajuste sea totalmente hermético y sin movimiento. Estamos viendo el cuerpo de la cisterna, una cisterna hecha totalmente de losa, por lo cual es totalmente impermeable, a diferencia de las cisternas anteriores, donde veíamos que se utilizaba una aislación o una impermeabilización interna por medio de hidrófugo. Estas no requieren de tal elemento debido a su impermeabilidad, lo que le da el mismo vitrificado del producto que utiliza para la construcción. Aquí tenemos la parte más baja, el sector donde va a ser la descarga, donde va a estar incluido el botador, la perforación para la entrada de agua y las dos ranuras donde vamos a ubicar los tornillos de fijación sobre el aparato. También lo que tenemos es lateralmente el sector donde se va a incluir el botón de la descarga o pulsador.
Vamos a proceder al armado de la cisterna. Primeramente vamos a colocar el pulsador, lo colocaremos en su lugar, donde corresponde, con las patas hacia la parte de arriba. Vamos a colocar la junta de goma que oficia de cierre hermético y finalmente colocamos la tuerca que aprieta y produce el ajuste. No es necesario de utilizar herramientas para este procedimiento. Posteriormente lo que vamos a realizar es colocar el elemento de la descarga, para lo cual decíamos que teníamos un precinto que nos permitía a nosotros realizar el giro. Vamos a colocar ese precinto en su posición. Aquí lo estamos colocando, observen ustedes. Ya está colocado. Esto nos va a permitir que se pueda producir el levantamiento del brazo para luego realizar la descarga. Vamos asimismo a incluir el cuerpo del botador con el flapper y el caño de rebalse, el cual se coloca directamente en la parte más baja. Ustedes pueden observar acá. Vamos a contar primeramente con un elemento de cierre. Vemos que las gomas son troncocónicas, eso es lo que permite que el sellado siempre se produzca herméticamente, presionando o incluyéndose, como en este caso, esta tuerca que la ajustamos a mano. Se aprieta, como dijimos, a mano, queda colocado, luego se regulará en función a la ubicación de los elementos y finalmente lo que colocamos es el asiento para la colocación junto con el inodoro o water. Bueno, posteriormente lo que realizamos es la inclusión de el gancho de la descarga hacemos pasar la tira de plástico, calzamos y ya se encuentra colocada la descarga de la cisterna. Vamos a continuación a proceder al armado de la entrada de agua corriente. Vamos a proceder en este caso a colocar la junta de goma y vamos a incluir todo el dispositivo sobre la tuerca de ajuste. Y ahora sí, vamos a hacer pasar la entrada hacia el otro lado. Observen ustedes, para luego, por medio de una junta para sellar y con esta tuerca poder ajustar. Lo hacemos a mano, sin uso de herramientas, apretamos, porque la goma es totalmente expansiva. Ya tenemos también colocada la entrada de agua. A continuación vamos a colocar el flotador, para lo cual vamos a utilizar un precinto también. Lo que nosotros vamos a observar en este caso particular es que el puntero desciende y con la presión de agua va a subir. Esto es lo que hace que el brazo del flotador empuje ese puntero hacia abajo y a su vez
el puntero empuje la goma que nosotros veíamos en primera instancia, sellando totalmente el pase de agua. Será razón después de regular por medio de la mariposa, como habíamos dicho, el sistema mecánico para regular la altura del agua, y con esto queda en principio armado por lo menos el sistema interno de la cisterna con mochila. Siguiendo con el desarrollo de la cisterna con mochila, vamos ahora a detallar los pasos a seguir para la colocación de la misma sobre el cuerpo del inodoro o water que estamos viendo en este momento. Luego de quitar los precintos o las cintas que se colocan para proteger el vitrificado de la cerámica, vamos a ver que van a empezar a aparecer algunas perforaciones, como por ejemplo la que estamos viendo en este momento, que corresponde a la colocación de la tapa y el asiento del inodoro o water. Más hacia atrás también tenemos dos perforaciones, las cuales van a corresponder a los tornillos que van a hacer que se fije la mochila sobre el inodoro, y la entrada de la descarga de la mochila sobre el mismo. Para proceder a la colocación de la cisterna, tenemos que tener en consideración algunos elementos o algunos detalles. Primeramente, lo que nosotros vamos a ver en la parte más baja son las dos pequeñas perforaciones, las cuales van a ser con las que se van a colocar los tornillos que van a atravesar tanto la cisterna como el water o inodoro, y también el asiento de la descarga, que es una junta elástica que se coloca solamente a presión y sin ningún elemento de selle. O sea, no hay que colocar ni masilla ni silicona, simplemente calzarlo y dejarlo colocado como está. Hablamos recién de los tornillos. Los tornillos son tornillos largos, los cuales tienen una junta de goma y poseen en su parte final, para rigidizar la unión entre ambos, una tuerca y una contratuerca, las que se van a pasar por el lado de abajo del inodoro o water, como lo vamos a ver a continuación. Desde el momento que tenemos desarmados los tornillos en cuanto a su tuerca y su contratuerca, colocamos en su lugar cada una de las juntas. Vamos a ver que los tornillos son tornillos sintéticos, pero para baleta. Luego que tenemos hecho el procedimiento, vamos a proceder a colocar tornillos en cada uno de sus orificios. Lo vamos a hacer pasar de manera que la junta de goma quede en su parte cóncava hacia la parte de abajo, para que se embuta y selle. A continuación, trasladamos la cisterna hacia el inodoro, y por las perforaciones que nosotros habíamos manejado, vamos a colocar el aparato de manera que se asiente. Logramos colocarlo en posición, y en primera instancia ya se encontraría ubicada la mochila sobre el inodoro, quedando posteriormente, como lo vamos a continuación ver, la colocación de las tuercas y las contratuercas, de manera que los elementos queden totalmente ajustados y herméticos. Luego de tener los elementos en posición, como habíamos visto, nosotros vemos por aquí uno de los tornillos, que son los que van a hacer que la mochila quede totalmente calzada y estanca sobre el aparato. Vamos a proceder de la siguiente manera. Por medio de un destornillador de paleta que nosotros vamos a introducir dentro de la cisterna, y cuando el destornillador esté calzado sobre el tornillo, nosotros lo que vamos a hacer
es dejar firme el mismo para que no gire el tornillo cuando nosotros comenzamos a colocar tanto sea la tuerca como la contratuerca. Procedemos a llevar hasta el fondo y apretar con la mano, y finalmente lo que vamos a hacer es colocar la contratuerca, la cual nos va a permitir que no haya movimiento del elemento de ajuste. De este modo quedaría terminado y desarrollado lo que corresponde a la colocación de una cisterna de mochila. Continuando con el desarrollo de las cisternas, vamos a manejar lo que corresponde a las descargas